y muchas gracias otra vez por estar con nosotros en una nueva masterclass organizada por la School of Travel Journalism. En este caso hablaremos sobre gastronomía y viajes, y con quién mejor sino con Lucía Díaz, que es periodista especializada en gastronomía y viajes. Y nada, os ha preparado una presentación muy interesante, que yo por suerte ya he podido ver la previa, pero no voy a hacer de spoiler. La verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a estar de 7, empezamos ya le doy paso a Lucía, hasta las 7:15, ¿vale? Y después de 7:15 a 7:30, pues bueno, podemos abrir micros y hacer preguntas, reflexiones y bueno, cualquier cosa que queráis comentar. ¿Vale? Y yo ya, sin más preámbulos, Lucía, ya si te quieres presentar tú mismo, con la mayoría te conocen, pero bueno, ya te paso la palabra. Perfecto, Dani. Bueno, muchas gracias, Dani, y a todos los que estáis detrás de la pantalla, que habéis venido bueno, aprender un poquito más de mi forma de ver la gastronomía a través de los viajes y al revés, los viajes a través de la gastronomía. Voy a compartir un PowerPoint, creo que me vais a seguir viendo en todo momento, pero bueno, si en algún momento no me veis, podéis escribir a través del chat, aparte podéis colaborar a través del chat y bueno, vamos a estar un poco intercambiando opiniones, ¿vale? Antes que nada, deciros que cuando se planteó un poco esta charla, pues estaba enfocada un poco a tratar de encontrar en los viajes la gastronomía, ¿no? Más allá bueno, de los restaurantes, de la cocina típica que hay por el mundo, ¿no? Porque creo que hay mucho más y creo que nosotros desde National Geographic lo tratamos de mostrar, ¿no? También a encontrar gastronomía donde no lo esperas, porque hay lugares en los que, como vais a ver luego en ejemplos, no vais a esperar que haya gastronomía detrás de determinadas historias, ¿no? Y a contar historias desde otro punto de vista que se salgan de los restaurantes. Bueno, muchos que estáis por aquí me conocéis, algunos sabéis más lo que hago, otros no. Yo, bueno, soy periodista por vocación, adoro mi trabajo, adoro comer, he tenido la suerte de viajar desde pequeña mucho y bueno, y lo sigo haciendo por mi cuenta, de manera que si esto no fuera mi trabajo lo haría, comer y viajar. Soy la responsable de la sección de gastronomía de Viajes National Geographic España y aparte colaboro en otros medios como los que pongo aquí, ABC, El País, El Guía Michelin, el Club Gourmet del Corte Inglés, Voz Populi o El Duende, ¿no? Que son diferentes revistas. Bueno, yo llevo en gastronomía desde 2015, en gastronomía y en viajes. Empecé a trabajar en esta sección desde Holanda, allí hacía reportajes, bueno, de todo tipo, de queserías, de lugares que se me iban encontrando, que me los iba encontrando por el camino, ¿no? Y eso me ha ido llevando al final a vincular la gastronomía y los viajes. Y desde hace 2 años llevo recorriendo Latinoamérica un poco de una forma independiente y sin la ayuda de ningún medio, que esto también es importante dejarlo claro, para conocer un poco lo que está al otro lado del charco, porque bueno, hablamos mucho de gastronomía europea, pero hay un boom latinoamericano muy fuerte, muy potente, que viene con muchas ganas bueno, de que nos vayamos para allá a comérnoslo todo. Y bueno, ¿por qué hay gastronomía en un medio como National Geographic, ¿no? Que el otro día alguien me lo preguntaba, que en todos los medios había sección de gastronomía. Bueno, la gastronomía está ahora mismo más en alza que nunca y bueno, para mí la vinculación de gastronomía y viajes es indudable, y comer es viajar y viajar es comer. Esto es algo bueno, que quiero que quede claro, porque lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación, porque cuando tú vas a un destino te comes sus platos, sus productos, y muchas otras cosas más que van intrínsecas con cada uno de esos platos, pero también cuando tú estás en Madrid, en un restaurante indio, por ejemplo, comiéndote un curry, ese curry te va a trasladar, si tú ya has viajado a India, al día que estabas frente al Ganges, viendo templos, o sea, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la cocina, un plato es capaz de trasladarte a un viaje, a un destino, es volver allí. Entonces,
Bueno, eso es lo que vais a ver a lo largo de toda esta presentación. Este mapa es simplemente para mostraros un poco, simplemente coge todos los países en los que yo ahora mismo he estado, que conozco más o menos. Hay, efectivamente, Estados Unidos conozco puntos, es imposible conocerlo todo, ¿no? Pero hay otros que conozco un poco mejor y que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. No todos, pero sí que vamos a ver ejemplos de ello. Quiero empezar con un dato que a mí me parece muy interesante, que es que el INE dice que los españoles nos gastamos en comer, que no en alimentarnos, un 25% del presupuesto en cada viaje. ¿Por qué diferencio comer de alimentarnos? Porque para mí comer es ir a un restaurante, y eso es a lo que se refiere el INE, comer fuera de casa, porque hay mucha gente que cuando viaja hace el desayuno y la cena, por ejemplo, en el apartamento, o se compran cosas en el súper y se hace un bocadillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es todavía más importante, porque al final quiere decir que los españoles, aparte de que venimos de un país en el que se come muy bien, bueno, al final es un poco seguir, pues bueno, queriendo comer bien, buscando y teniendo curiosidad por lo que hay en otros países y teniendo ese ímpetu de seguir alimentándonos rico y conocer las tradiciones y la cultura a través de la cocina, ¿no? Vamos a empezar con estas imágenes, esta diapositiva con 6 fotos, porque, bueno, creo que todos conoceréis los platos, ¿vale? Es algo que luego vamos a retomar más adelante, ¿no? Pero quiero que veáis estas 6 imágenes. Tenéis un ceviche, una hamburguesa, unos tacos, un tocino de cielo, un temachá y una pieza de sushi de salmón, ¿no? Yo creo que todos lo habéis probado en mayor o en menor medida estos platos, o por lo menos, al menos los conocéis. Y os iba a preguntar, podéis colaborar por el chat, luego retomamos esas respuestas. ¿Con qué lo relacionáis? ¿Qué se os pasa por la cabeza con cada uno de los platos? Porque de esta forma vais a ver un poco la forma que yo tengo de entender la gastronomía relacionada con los viajes, ¿vale? Entonces, si queréis escribir en el chat, estupendo, y si no, luego yo os voy a ir desvelando un poco. Como vamos a ir un poco de más grande a más pequeñito, simplemente vamos a mencionar por encima la labor del periodista, que todos lo conocéis, pero como no sé hasta qué punto aquí hay periodistas o no, bueno, pues al final vamos a hacer un repaso rápido. El periodismo al final no es otra cosa que analizar, interpretar datos y informar, ¿no? Y el periodista, de lo que se vale, una de las fórmulas que enseñan especialmente en la carrera al principio, es las 5 W, que son 5 preguntas que tiene que tener cualquier reportaje respondidas, digamos, para que eso sea informativo, ¿no? Que es el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Y os preguntaréis, ¿por qué estas preguntas? Pues bueno, porque no admiten una respuesta de sí o no, admiten una respuesta que expliquen pues, o que pongan un poco en contexto. Uy, perdón, estamos escuchando a alguien, no sé quién es, vale, ya está. Que pongan un poco en contexto de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Qué hace un periodista gastronómico? Esta parte me interesa mucho porque, bueno, yo creo que Instagram al final pone todo muy, muy bonito, y creo que hacemos mucho más que comer rico y disfrutarlo, por supuesto. Comemos muy rico, comemos en los mejores restaurantes, y eso no quiere decir que sean estrellas Michelin. Cuando hablo de mejores restaurantes también hablo de una pequeña tasca en cualquier ciudad del mundo, o en un puesto de la calle de Lima o de Bolivia. Eso también es comer rico, ¿vale? Creo que la gastronomía está en todos los estratos y en todos los ámbitos de la sociedad, y que no solo se centra
en restaurantes Michelin. Por eso yo trato de hacer reportajes que abarquen todo el compendio de la restauración, porque no todo el mundo se puede permitir ir a un restaurante Michelin y porque hay restaurantes que puedes pagar 3 euros en la calle por una empanada o lo que sea y que sea igual de maravilloso, ¿vale? Entonces, eso también es importante. Bueno, al final el periodista gastronómico también se vale de los mismos géneros que un periodista que habla de actualidad, ¿no? Las noticias, las entrevistas, los reportajes, las crónicas, el perfil, columna de opinión, reseñas y la crítica, que ahí dejo marcado con un asterisco, porque también es algo que se piensa todo el mundo que los periodistas gastronómicos hacemos crítica, no. Hay periodistas gastronómicos que hacen crítica, pero el resto no. El resto contamos historias, contamos actualidad, hacemos entrevistas y opinamos. Pero la crítica es para otro tipo de periodistas. Y bueno, ya empezamos a meternos un poco en la parte gastronómica del periodismo y del periodismo de viajes. Veréis que en mi caso está siempre relacionado y en los ejemplos que os voy a poner también. Yo divido estos grandes grupos en personas, restaurantes y bares y productos, que a priori parece que son 3, pero de verdad que las opciones que podemos contar o de las... O sea, podemos hablar de 1000 cosas de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, este es uno de los ejemplos de personas, ¿no? Por ejemplo, de los que vamos, son publicaciones que tenemos, a ver si podemos copiar. No, os sigo contando mientras. Gracias. Bueno, estas 6 personas las he elegido para que, bueno, poneros varios ejemplos, ¿no? Creo que podéis conocer algunos de ellos. Voy a empezar por David Muñoz, arriba a la derecha, el segundo mejor chef, mejor chef del mundo, según Best Chef Awards. Uy. Perdón, Carmen, pero ¿tienes el micrófono abierto? Bueno, no sé si se puede silenciar, Dani. Bueno, a David Muñoz le conocí de sobra, no hay mucho que decir. Esto fue una entrevista cuando él se llevó por segunda vez el premio al mejor chef del mundo. Martín Berasategui, bueno, Martín Berasategui es nuestro chef de referencia en España, es el cocinero con más estrellas Michelin que tenemos en España. Y bueno, la verdad que siempre es un gusto hablar con él. Él se formó en el País Vasco y también en el País Vasco francés. Su cocina tiene mucha técnica francesa y es muy tradicional, es de los cocineros vascos de referencia. Voy a hablar de cada uno de estos cocineros también para que pongáis un poco en contexto e intentáis los reportajes y su relación con los destinos y con la gastronomía, ¿vale? Espinosa. Lucía, perdona, disculpa que te corte un segundito. Dale tú mismo, es que está Carmen, yo creo que está en el autobús y no se está dando cuenta que tiene el micro encendido. Sí. Mientras le das ahí los 3 botoncitos ahí arriba, la puedes silenciar tú misma. Es que no puedo... A ver, no me deja ampliar, dame un segundo. Ya está, Carmen, ya se ha silenciado. Ya. ¿Sí? Ya Vale, está. Gracias. Vale, seguimos. Mira, Leonor Espinosa es la mejor cocinera del mundo, según 50 Best del año 2022. Ella está en Bogotá, su restaurante es Leo, y ella hace una cocina de Amazonía. Ella proviene además es mezcla afro con latino, con colombiano, y ella lo que tiene es una fundación con la que empezó a trabajar
con grupos indígenas, con comunidades indígenas. Entonces, bueno, ella es un referente del trabajo con comunidades, con productores, y ella empezó, bueno, pues yendo a todas estas comunidades a conocer los productos que trabajaban, conocer sus recetas y empezar a realizarlas en su restaurante. ¿Por qué? Porque al final, cuando estas comunidades, si no comparten sus recetas, si no comparten sus productos, lo que van a hacer al final es perder todo ese valor cultural e histórico que han tenido a lo largo de los años. Y lo que me contaba Leo es que al final, cuando ella iba a estas comunidades para conocer lo que hacían, la gente no quería darle las recetas, decían, ¿cómo yo le voy a hacer la comida a usted, que es la mayor exponente de la cocina latina, una de las mejores cocinas del mundo, por no decir, no sé, estará en el top 3, no voy a decir la mejor, pero estará en el top 3. Y entonces les daba vergüenza hacer todas estas recetas para ella hasta que ellos entendieron de la importancia de hacer esto. Esto no quiere decir que Leo ni ninguno de estos cocineros, porque son al final cocineros investigadores, le robe recetas, sino que son cocineros que reinterpretan esas recetas y las llevan a su restaurante para poner en valor los productos, en este caso de la Amazonía colombiana, al mismo tiempo que les dan trabajo a todos estos productores que viven en la Amazonía colombiana, porque lo que han hecho es que pues cuando Leo va a estas comunidades, pues le compra la yuca a estas comunidades y se la envía, ¿no? Entonces empieza a hacer las recetas que hace la persona de la comunidad con la yuca en el restaurante, pero reinterpretadas por ella, dándole un valor, dándole conocimiento a la sociedad, a los comensales de que eso existe y dándoles a ellos también una forma de ganarse la vida, porque todas estas comunidades normalmente es gente que simplemente, bueno, cocina, cultiva sus productos y vive de ello, ¿no? Entonces, al final es dar oportunidades a la gente que no tiene, porque es verdad que en el caso de Colombia y de muchos países que están alrededor del Amazonas, de no ser por este tipo de iniciativas, la gente al final se va a trabajos ilegales. Hablando en claro, el cultivo de hoja de coca, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Entonces, esta clase de iniciativas lo que ha hecho ha sido sacar a mucha gente de ese cultivo, que el problema no es el cultivo, son las mafias que están detrás, ¿vale? Algo parecido hace Virgilio Martínez en Central, en Lima. Bueno, yo a Virgilio le conocí bien el año pasado cuando estuve viviendo allí y bueno, su frase con la que titulo en Perú es más sostenible crear relaciones de confianza, porque estamos hablando de la sostenibilidad, ¿no? En España y en Europa hablamos de que lo sostenible es el kilómetro cero, es comprar a los productores del pueblecito de los alrededores de Madrid o de Soria o de Palencia, de donde sea, ¿no? Eso es lo sostenible. Y cuando yo le preguntaba por su restaurante, porque su restaurante trae producto de la Amazonía, de los Andes, de la costa, que es donde está Lima, y del desierto, yo le decía, pero esto, Virgilio, no es sostenible, o no en términos de lo que nosotros en España, en Europa, entendemos por sostenibilidad. Y me decía, es que lo importante aquí son crear relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Al final es ayudar al productor, ¿vale? Entonces es más sostenible ayudar al productor que vive en los Andes y que está, bueno, pues cultivando papas, que traer esas papas de los alrededores de Lima, porque no van a tener esa calidad y porque al final tú lo que haces es ayudarle a toda esta gente a vivir, porque seamos claros, las condiciones no son las que nosotros tenemos aquí, ¿no? Si queréis apuntarlo, en Netflix hay un chef table de Virgilio, de su restaurante central, que es muy interesante. Ahí vais a poder ver un poco cómo él trabaja de la mano de su mujer, que también tiene un restaurante que se llama Colle,
y es también de los mejores del mundo. Se me ha olvidado decir que Virgilio y su restaurante central es el mejor restaurante ahora mismo de Latinoamérica. Y el martes que viene se dan en Valencia los premios a mejor restaurante del mundo. Virgilio lleva en el top 5 de esos restaurantes desde 2015, hasta en segundo lugar. Y bueno, mi apuesta es que se va a llevar este primer premio. Así que si queréis echarle un ojo a ese documental, porque habla de toda la labor de investigación que hace con su mujer y con su hermana, que es bióloga. Y bueno, es interesantísimo. Bueno, Nayat Kanache es la mejor cocinera de África. Ella está ubicada en Fes, en el restaurante Nur, que está en la casa en la que vivió el diseñador y modista Yves Saint Laurent. Y bueno, Nayat nació en Fes y llegó a España con sus padres, migró con sus padres y estuvieron viviendo en Orio. Y con ella hablaba de producto, ¿no? De la importancia pues bueno, de tener calidad y de quién te lo trabaja. Y algo que me llamó mucho la atención es que ella me decía que cuando iba al colegio en Orio, que es donde estuvo viviendo, era que sus padres le preparaban para el recreo un bocadillo de Nutella, o sea, perdón, un bocadillo de hummus, de la pasta de garbanzos, que conoceréis casi todos de Oriente Medio, mientras sus compañeros llevaban un bocadillo de Nutella, ¿no? Y que bueno, pues que ahí ella veía diferencias entre los españoles y ella, ¿no? Entonces, bueno, eso también le ha hecho ver un poco la importancia del valor del producto, y esa frase que dice: nosotros morimos por el producto, no matamos por él. Su restaurante está en plena Medina, que si habéis viajado a Fes, pues ya sabéis lo que es, pero si no, es un entramado de callejuelas, es la Medina más grande del mundo. Bueno, los productos que utiliza son increíbles, la leche le llega en burro a su restaurante, porque no pasan ni camiones ni pasan bicicletas, pero quiero decir, son calles muy, muy estrechitas, y le llega en burro. Ella va a recolectar sus propias setas al Atlas y las seca en la azotea del edificio, de la casita. Bueno, hace juega mucho con los fermentados. Entonces, bueno, ella hace una cocina árabe, pero con producto también de todos los alrededores de lo que es Fes y algunos de otras zonas de Marruecos. Y el que nos queda es Raúl Resino, que es el chef de Castellón que captura y cocina el pescado que nadie quiere, que os lo voy a contar a través del reportaje. A ver. Bueno, Raúl Resino, y este reportaje fue uno de los grandes reportajes, yo creo, que hicimos en National Geographic en mi comienzo. Llevo 4 años allí, o sea que bueno, esto ya tiene un tiempito. Le conocí en Madrid Fusión, y para que veáis cómo son las cosas o cómo se encuentra a veces la gastronomía donde no te lo imaginas, él estaba dando una clase de cocina y en un momento dado dijo que él iba a pescar sus pescados. Entonces, cuando terminó la charla, me acerqué y le dije que quería un poco que me contase qué era eso de que iba él a pescar sus pescados. Y me dice: sí, yo voy con unos marineros que conozco, tengo varios barcos, tal, en Benicarló, que es donde está su restaurante, y me monto con ellos y me voy al mar y paso allí la jornada y decido qué pescados de los que van cogiendo yo me llevo al restaurante. Su cocina es cocina de la escasez, está un poco enfocada en todos esos pescados que nadie quiere, que se desechaban, porque él ha estado toda la vida yendo a pescar con su padre a esta zona del Mediterráneo, y por eso empezó a cocinar, y por eso esta es un poco su inspiración, ¿no? Entonces yo le dije que sí, me podía ir con él a pescar en un barco, y claro, necesitábamos fotógrafo, pues bueno, pues
no iba a encontrar otro fotógrafo mejor que mi padre, y nos fuimos con él. Raúl es el de la izquierda y el de la derecha es uno de los marineros que estaba ya cogiendo un pulpo para la comida de luego, que os lo voy a enseñar. Ahí tenéis a mi padre, salimos a las 4 de la mañana en barco, estuvimos 12 horas, fue un infierno, no os voy a engañar. Porque el ruido del barco, el movimiento, el barco nunca está parado, está todo el rato dando vueltas en círculo por la zona, y tirar la red, no me acuerdo si era 6 o 8 veces, en función del pescado que van cogiendo. Este es el resultado de la foto que estaba haciendo mi padre en ese momento. Y esto es uno de las primeras pescas que se hizo, ¿vale? Así llega el pescado. Bueno, veis ahí una tortuga, a veces se cuelan tortuguitas, no os preocupéis, llegaron del Oceanographic de Valencia, y esto es súper habitual, les pasa a todos los pescadores, y o sea, ellos simplemente llaman, dicen que han cogido una tortuguita y la van a buscar al barco, se la llevan, comprueban que todo está bien, además les aprovechan y les ponen, no sé qué tipo de GPS, pero un GPS para comprobar que luego ella sigue en buenas condiciones en el mar, y les sirven un poco para monitorizarlas, ¿vale? Entonces, aquí llega el pescado, empiezan a trabajar el pescado y a separarlo. Quiero también que veáis un poco, que me parece interesante un poco la edición de las imágenes, porque no es solo el contar una historia a través de palabras en un reportaje periodístico, gastronómico, de viajes, me da igual, lo que sea. También las imágenes tienen que contarla y tienen que tener un inicio y un final, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco ese orden. Aquí están separando el pescado, porque no os penséis que el pescado llega así, limpito, a las pescaderías. Pero a mí me impactó el ver toda esa cantidad de peces juntos. Aquí está separando, no me acuerdo cómo se llamaba, el pescador senegalés, la pesca. Este es el pulpo que uno de los marineros nos preparó luego para comer, un guiso marinero tradicional, típico, que no tenía nada más que un sofrito de ajo y cebolla, y el pulpo, como veis ahí. Este plato, que no me acuerdo cuál es, langostino en salazón con matices, es al final un poco lo que llega ya al restaurante, ¿no? Entonces lo que hace Raúl es trabajar pescados como las galeras, el pez rata, la figa de mar, que es un cangrejo ermitaño que se come a una anémona, que tiene un cascarón y que se mete en su concha, las cananas, la caixeta, el pez araña, las peludas, espardeñas o limón de mar. Bueno, yo son peces que hasta llegar allí, excepto las espardeñas y las galeras, no lo conocía, y cuando de repente llegas al restaurante, después de haber visto cómo es cada uno de estos pescados y la dificultad que entraña, porque no tienen casi carne, tienen muchísimas espinas, mucha concha. Son pescados que utilizaban los marineros para hacer guisos y que antes no se comían en las casas. Entonces, ese es el valor que él le da a estos pescados. Él tiene una estrella Michelin además, y es súper interesante su cocina. Y esta es la imagen que cierra el reportaje, que es volviendo ya a las 4 de la tarde para el puerto. Al final todas las gaviotas nos seguían porque olíamos a pescado, había restos, tiraban el resto por la borda, y aquí se cierra un poco el reportaje de Raúl. Estos ejemplos, bueno, son también otros reportajes de compañeros míos que puede que os interese conocer, porque son grandes periodistas y bueno, podéis tener otras visiones de cómo se hace el periodismo gastronómico, y además ellos también a veces tocan viajes, y digo a veces porque quizá a veces se enfocan un poco más en España, pero como veis en el caso de Jaime, que es el del centro, él habla del bodeguero electricista que ha puesto en el mapa los vinos de la Sierra Sur de Jaén. Al final todo tiene que ver con el destino, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. Natalia Martínez en el Cocinillas pues habla de los guardianes de la miel, porque estamos hablando de personas que no son solo los cocineros, ¿no? Los que está detrás de cada plato. Están
estos apicultores, los bodegueros, o el artículo de Adrián Delgado en ABC, que quién son los segundos de cocina. Y además, si no me equivoco, este reportaje no fue sencillo, porque al final hay cocineros, cocineras a los que, bueno, quizá les gusta estar más delante y bueno, pues a veces es difícil dejar paso a la persona que está en la cocina, ¿no? Otro de estos 3 grandes grupos es la parte de restaurantes y bares. Empezamos con otros 3 ejemplos. El caso de Laura Sánchez, bueno, ella habla de 3 restaurantes para comer bajo tierra, es otro enfoque al final de la gastronomía. ¿Vale? Restaurantes del barrio de las Letras que están en subsótano, subsuelo, y bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar de los restaurantes, pero más allá de lo que se come, ¿no? En un restaurante, otro enfoque diferente. O ¿por qué no los 5 asadores canónicos que probar antes de morir de Javi Caballero de Sobremesa? Pues al final no son otra cosa que ejemplos de enfoques de la gastronomía dentro del periodismo. O el restaurante que sacará de la calle a prostitutas y pandilleras latinas de ABC, otro enfoque más social que otra cosa, ¿no? Aquí os pongo 4 ejemplos míos. National Geographic, bueno, a veces hay que darle la vuelta a las cosas y el de la izquierda, este es el único museo de España con estrella Michelin. No sé si os podéis imaginar cuál es. Es el Guggenheim, tiene el restaurante Nerua allí y bueno, pues es otra forma de hablar de un restaurante, pero darle la vuelta al concepto de la restauración, ¿no? Podríamos hablar de, no sé, haber puesto la estrella Michelin del Guggenheim, pero bueno, no le hemos dado la vuelta y lo hemos hecho así. O por ejemplo, hablar de un destino como puede ser el Burgo de Osma, y que está dentro del listado de los pueblos más bonitos de España, y dónde comer, porque a veces vamos a estos pueblos a visitarlos y bueno, sí, sabes que en Soria puedes comer torreznos, ¿no? Pero ¿dónde te los puedes comer? Pues todos estos restaurantes que están allí y que ofrecen una gastronomía interesante. O estos 2 reportajes que al final es de un mismo destino, pues 2 enfoques diferentes, ¿no? Como las bordas se han convertido en el emblema de la gastronomía de Andorra, que las bordas son los lugares en donde se guardaban los animales antaño, antaño en la montaña, y que ahora son los lugares de referencia para comer cocina tradicional. ¿Vale? Bueno, dentro de estos ejemplos de ver la forma de enfocar a los restaurantes y bares, quería poneros otro mío, que es esta publicación en la revista Tapas, este reportaje, Amores de Barra. Era una recopilación de tabernas limeñas históricas y tradicionales que, bueno, que siguen todavía a día de hoy abiertas y que son parte no solo de la vida gastronómica, sino de la vida cultural y histórica de todos los peruanos. Todos los limeños pasan por allí y es habitual, si tú estás en Lima, irte a tomar algo a Juanito de Barranco o de fiesta a El Superba, ¿no? Entonces hicimos una recopilación junto a mi amigo Elías Alfajeme de estas tascas. Este es Juanito de Barranco, que además sirve este bocadillo de pierna de cerdo con cebolla y ají, muy rico, que es algo súper típico de allí y bueno, allí te lo puedes tomar con un pisco, un chilcano. Este es el Cordano, que está enfrente del Congreso, ahí en el centro de Lima, un sitio mítico para comer. Y Antigua Taberna Queirolo, que también es otro de los grandes clásicos de esas tabernas, en el que, bueno, mirando sobre el plato diréis, esto no tiene nada de Perú. Bueno, pues la milanesa y la pasta la llevaron allí los inmigrantes italianos, ¿no? Entonces, Perú tiene mucha pasta, mucha milanesa, mucha cocina china, mucha japonesa, todo ello lo llevaron los inmigrantes. Y producto. Este es el tercer bloque de esta sección. Bueno, estos 3 ejemplos también
me parecen interesantes. Mari Carmen, mi compañera en Viajes National Geographic, habla del dulce baezano, que es patrimonio inmaterial de Andalucía. No sé si conocíais los virolos, pero hay mucha gente que no. Y ella se hizo un reportaje magnífico. O Elena Poncini, ¿no?, que habla del bagel, que se está poniendo súper de moda en España, pero que llevamos escuchándolo en Estados Unidos un montón, ¿no? Y ella habla de la historia del bagel. O Javier Sánchez, bueno, en esa duda que tiene mucha gente, ¿no?, de si las conservas caducan, ¿no? Porque de hecho hay críticos gastronómicos que llevan guardando latas de conserva para probarlas en algún momento. Y bueno, pues ahí está esa duda. Dicen a veces que mejoran, pues cuando esos críticos las abran ya nos enteraremos. Este es uno de mis ejemplos de producto. A la izquierda tenéis a Enrique Rubio. Enrique Rubio, bueno, tiene una historia muy peculiar. Fue mi profesor de plástica en el colegio. Es escultor, es ganadero, es político, hace un montón de cosas, y un día me lo encontré en Soria, pues hace 4 años, porque este fue el primer reportaje que hice con National Geographic, y me dice: oye, Lucía, estoy recuperando una raza de bueyes que estaban en peligro de extinción. Y le dije: bueno, pues quiero ir a verlo, ¿no? Y me marché a verlo a su dehesa, que está en un pueblo que se llama Andaluz, en el que hay ahora mismo, bueno, ahora mismo no, desde el día que yo llegué allí, hay más bueyes que habitantes. Mirad el tamaño del buey, porque es increíble, y Enrique no es bajito. Bueno, no todos son tan amigables como este. Entonces él me contó que bueno, que un poco hablando de la extinción de los bueyes se utilizaban en Soria como en otras partes para los trabajos pesados, ¿no? Y bueno, él estaba intentando recuperarlo para empezar a vender su carne. Entonces, otra vez lié a mi padre y nos fuimos para allá a hacer este reportaje. Mirad, o sea, los cuernos de los bueyes son brutal, da un poco de miedo entrar ahí. Y bueno, y entonces lo que hicimos fue contar un poco la historia de la recuperación de estos bueyes, que además el pasado octubre ya sacrificaron a 2, probaron su carne, es una carne maravillosa. Y bueno, pues son historias diferentes, que yo creo que al final merecen ser contadas, ¿no? Y esto al final pues iba un poco relacionado con la España vacía, pues lo que os he dicho, que hay más bueyes que habitantes en este pueblo, un poco reivindicar. Vamos ya a lo que es la gastronomía pura. Bueno, como os pongo ahí, la palabra gastronomía viene del griego gaster, gastros, que significa panza, vientre, estómago, abdomen, y que se asocia con la raíz, que significa devorar o tragar. Y la segunda parte de la palabra, nomos, ley o regla, que significa las reglas o las leyes del estómago. Tampoco quería dejar de poner la definición de la RAE de gastronomía. Ellos tienen 3 definiciones: el arte de preparar una buena comida, la afición al buen comer o el conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Bueno, a mí la verdad que la definición de gastronomía, visto desde estos 2 puntos de vista, se me queda muy pobre. Yo os voy a contar lo que yo entiendo por gastronomía, lo que a través de mis artículos se ve como gastronomía, y mi forma de entender tanto los viajes como la gastronomía desde esta definición. Para mí, más allá de relacionarla con la elaboración y el consumo de alimentos, que por supuesto la vinculo con la historia y con la cultura. Para mí el concepto de gastronomía está directamente relacionado con la idiosincrasia de un pueblo, con el origen de los productos, con el intercambio de alimentos fruto de colonizaciones, con la ubicación de los destinos a nivel geográfico y de recursos, pero también en el sentido amplio de latitud y altitud, porque luego vais a ver que bueno, no tiene nada que ver estar en una zona del mundo o en otra, y en una altitud o en otra, en el mismo país. También con la etnografía, que es el estudio de las costumbres y las tradiciones de los pueblos,
también con la forma de conectar a través de la gente en un mundo donde no hay fronteras, porque si os dais cuenta tenemos muchas cosas en común, pero una de las mayores cosas en común que tenemos entre las diferentes culturas es que comemos. Entonces, para mí la gastronomía es cultura y es historia. ¿Vale? Vamos a volver a esta parte que a mí me... No sé, a mí me gusta mucho hacer esto, ¿no? Porque, bueno, vais a ver que hay historias peculiares detrás de cada uno de estos platos. La hamburguesa, ¿no? Decía, ¿con qué la relacionáis? Bueno, pues lo más probable es que penséis que la hamburguesa, pues no sé, viene de América del Norte, ¿no? Al final es algo que casi se nos ha venido dado. Bueno, la hamburguesa surge en Hamburgo, por eso hamburguesa, el nombre de hamburguesa. La hamburguesa hace referencia al nombre hamburguesa a la pieza de carne picada con forma redonda y aplastada. Esta carne surge en Hamburgo alrededor del 1890, cuando unos marineros empiezan a crear, bueno, para poder llevarse la carne en sus viajes, unas piezas de carne picadas con especias y marinadas, básicamente para que las puedan mantener en los largos trayectos. Y entonces lo que ocurre es que estas piezas de carne llegan a Estados Unidos y empiezan a adaptarse allí y a comerse allí. Por eso la hamburguesa la tenemos vinculada con América del Norte, pero surge en Europa. En el caso del nigiri, que veis ahí la pieza del sushi de salmón, bueno, obviamente aquí no hay trampa, el sushi es japonés, pero el salmón, ¿por qué se come salmón en el sushi? Porque en los años 80 la Cámara de Comercio de Noruega hizo una campaña súper fuerte para promocionar el salmón en Asia. Entonces, así es como llega el salmón al sushi en términos generales, pero ellos no lo comían de esa forma, que ahora parece que es como la pieza por excelencia junto con el atún, ¿no? Bueno, el tocino de cielo. El tocino de cielo creo que es un postre que hemos probado mucho aquí en España. Es una receta de aprovechamiento. A mí, yo me enteré de esta receta un poco por casualidad, o sea, de esta historia un poco por casualidad. Estaba en una bodega en González Vías, en Jerez, y alguien mencionó el origen del nombre del tocino de cielo, y entonces ya a partir de ahí surgió un poco la historia, y es que el tocino de cielo nació en el siglo XIV en Jerez de la Frontera y bueno, pues como otros dulces, por supuesto, nació en un convento. ¿Pero por qué nació en un convento? Bueno, ya en ese momento Jerez era una zona vitivinícola y producía pues, sus vinos. Y diréis, ¿qué tiene que ver el vino con el tocino? Bueno, pues cuando tú tienes un vino en una barrica, esa barrica no está limpia, ese vino no llega a la botella claro y reluciente, no. Ese vino tiene componentes minúsculos de levaduras, de lías, de mil cosas, ¿no? Entonces, para quitar todo eso se hace un proceso que se llama clarificar. ¿Clarificar qué significa? No es otra cosa o antes, se utilizaban las claras de los huevos para clarificar los vinos, se echaban las claras de huevo y lo que hacía era que iban bajando y con ellas bajaban todos esos pozos que estaban flotando en el vino, ¿vale? Entonces se quedaba el vino libre de impurezas, brillante, estable y listo para embotellar. Lo que ocurrió es que esta forma de clarificar los vinos, que no era habitual porque a veces no se clarificaban, empezó a crecer y claro, se consumían cada vez más claras de huevo, pero ¿qué se hacía con las yemas? Pues bueno, pues lo que hicieron fue empezar a donarlas a los conventos, porque en ese momento ya hemos hablado antes que muchas recetas han nacido de la escasez. Antes se hacía la comida con lo que se tenía. Entonces,
las monjas lo que empezaron es a añadir el azúcar a esas yemas para poder mantenerlas en el tiempo, porque eran tantas que no sabían qué hacer con ellas, y sin querer dio lugar, a través de, bueno, de diferentes cocciones, a el tocino de cielo. ¿Y su nombre? Pues porque las monjas dijeron que, bueno, pues que se parecía al tocino de cerdo y que comerlo era como tocar el cielo, ¿no? Entonces de ahí viene el tocino de cielo. Seguimos con el té matcha, que bueno, algunos lo habéis probado, otros no. Hay muchos detractores de este té. Es un té que ahora mismo ubicamos con Japón, pero su origen está en China en el siglo VIII, cuando los monjes chinos zen empezaron a machacar las hojas y a mezclarlas con agua, creando una especie de batido. Un batido que al final era energizante, muy rico en clorofila, y entonces empezaron a utilizarlo para beberlo todos los días, creando un ritual diario que se ha convertido también en el ritual que se realiza ahora en Japón, perdón, del té, porque hablamos de los rituales del té de Japón, pero poco se habla del ritual de los tés chinos, ¿no? Entonces, esas hojas de té llegaron a Japón con estos monjes y bueno, pues parece que adoptaron más el matcha que los chinos. El ceviche, hemos hablado ya de Perú, vamos a volver a hacerlo. ¿El ceviche es peruano? Pues sí, es peruano, pero es de muchas otras partes. Cuando estuve allí viviendo, todo el mundo defendía el ceviche, después fui a Chile y todo el mundo defendía el ceviche como propio, después fui a Costa Rica, sucedió lo mismo, y en México también. Bueno, el ceviche sí, es orgullo peruano y lo han posicionado súper bien como un plato típico de Perú. Pero la palabra ceviche viene del vocablo iskebech. Iskebech es escabeche, que a su vez viene de la palabra persa vinagre. Bueno, se dice que fueron posiblemente los españoles los que en la conquista, después de que los árabes pasasen por la península, llevasen esta técnica de cocción para allá, porque el escabeche es un plato persa y lo que pasa es que los españoles, al llevar esta técnica de cocción, también llevaron las vides, pero allí no había vino hasta que llegaron los españoles. Entonces lo que pasaba es que no tenían con qué hacer esta técnica de cocción con ese vinagre de vino, que no es otra cosa que vino agrio. Bueno, pues empezaron a utilizar los cítricos. Entonces el ceviche se hace con cítricos, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí viene la historia. Y los tacos, bueno, los tacos sucede un poco como con el ceviche. El maíz es un alimento común a todas las culturas de Latinoamérica y de Centroamérica, y no solo se comen tacos en México. Cada uno los llama de una forma, pero se comen tacos en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, sobre todo en Centroamérica, ¿vale? Pero ¿cómo surgen los tacos? Los tacos, que es un pan plano que servía para utilizarse de plato y servir los frijoles y poder comerse esos frijoles, pero también servía como envoltorio para llevarse los trabajadores del campo la comida. Por eso surgen los burritos, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis que son mucho más que platos, que tienen historias detrás. Y por ejemplo, la pizza también surge como el taco. Era un pan plano en el que se ponían las sobras del día y se lo comían, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió de repente hornearlo y empezar a hacer cosas con él y cambiar la receta. Entonces, bueno, esto es un poco la forma en la que yo veo los platos, lo que yo veo cuando veo un plato, y vamos a seguir, ¿no? Para que entendáis un poco esto. Antes os decía que para mí comer es viajar y viajar es comer, que puedes comerte un plato y trasladarte a otro lugar del mundo. Bueno, ahora vamos a tratar de encontrar gastronomía en los viajes, ¿vale? No sé si habéis viajado a Perú. Este es el Salar de Maras. Está en el Valle Sagrado, entre Cuzco y Machu Picchu.
está este salar. Normalmente te dicen, ay, es maravilloso, qué bonito, tienes que ir a verlo porque es muy bonito. Sí, es precioso, o sea, como lo veis desde arriba, porque esto es desde arriba, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la parte de abajo, la parte de arriba serían, pues, no lo sé si rozaría los 4.000, pero bueno, una pasada. Entonces sí, es precioso, pero es sal, y la sal es gastronomía, ¿vale? Pero parece que solo vemos un paisaje bonito. Entonces fuimos bajando y te encuentras esto. Estas dos fotos son mías, pero las siguientes son del reportaje que hicimos. Estas ya pertenecen a Elías Alfageme. Bueno, a medida que vas bajando te vas encontrando todas las pozas de sal. Y me pasó una cosa peculiar, y es que me dijeron que bueno, que para qué iba a hacer un reportaje del salar como destino, que ya estaba hecho. Bueno, pues lo que les dije era eso, que es sal, que es gastronomía. Entonces nos fuimos allí, quedamos con los trabajadores visten así, que es la ropa tradicional de ellos, y cosechan la sal. Este salar tiene una peculiaridad, que es que el agua brota caliente, brota del suelo, y se van formando las piezas de sal. Cada salar es verdad que es diferente, ¿no? Ellos, a diferencia de otros que sí que recogen la sal de la parte de arriba, es como que van acumulando la sal y la recogen con un cesto que luego van dejando arrinconado. Esta es la sal acumulada, que me parece una foto bellísima, en las piedras. La sal se deja en los secaderos y estas mujeres dividen los grosores de la sal, ¿vale? Hay sal muy gruesa y sal fina. A veces no nos paramos a pensar cuando ves sal fina de mesa, ¿no? Bueno, pues son esos diferentes grosores, y allí ellos tenían 4. Y además esta sal es rosada, como veis no es blanca, y es por la arcilla de esa tierra y por el calor que emerge del agua caliente del subsuelo. Bueno, aquí es como ya la sal envasada. Y aquí se termina este reportaje, ¿no? del Salar de Maras. También veis que es un poco a nivel gráfico ver cómo empieza y cómo termina el reportaje. Y eso que lo he reducido mucho porque no tenemos mucho tiempo y os quiero enseñar muchas cosas. Vamos a ir aquí, vamos a ver si puedo enseñaros este vídeo porque es fantástico. A ver. Este año yo he estado viajando por mi cuenta en Bolivia y bueno, lo que me decían cuando yo decía me voy a Bolivia, me decían, pero Lucía, si solo tiene el salar. No, bueno, pues a eso me voy a contarte que no tiene solo el salar, ¿vale? Entonces, voy a ver si podéis escuchar el audio. Si no, como es muy cortito, no va a ser mucho problema, ¿vale? Pero quiero que veáis un poco, así a grandes rasgos, lo que hicimos en La Paz. O sea, me acompañó un amigo fotógrafo y camarógrafo por amor al arte también, que nos fuimos los dos un poco de locura y él grabó estas imágenes para dejar constancia un poco de lo que estábamos haciendo. Bueno, es nada. Asteroid City. ¿Qué indican estos impulsos? Era simplemente para que tengáis una idea un poco así a grandes rasgos de lo que es La Paz. La Paz es una ciudad a 4.000 metros por encima del nivel del mar, llena de cuestas, que el transporte público por excelencia es iba a decir metrocable, el teleférico, ¿no? Allí, así es como se mueven, ¿vale? Entonces yo iba a La Paz específicamente a conocer un restaurante,
un restaurante de una cocina fantástica, se llama Gusto, de Marcia Taja, que es el mejor restaurante de Bolivia. Pero al llegar allí, Marcia me dice, mira, ¿sabes qué? Me parece genial que vengas a verme, a conocer lo que haces y además por tu cuenta y riesgo, pero bueno, yo quiero que conozcas lo que hacen las cholitas escaladoras. Digo, bueno, pues vale, pues yo me las entrevisto, digo, me viene bien, conocía un poco la historia de las cholitas escaladoras y nos vamos a entrevistarlas, pero con un enfoque de entrevista a las cholitas escaladoras. O sea, las cholitas escaladoras, el término cholita hace referencia a las personas que que viven en las montañas. Es una sociedad que ha estado, bueno, ha tenido un racismo dentro de su propio país brutal, sigue teniéndolo a día de hoy. Y estas mujeres empezaron a escalar. Hay un documental en Netflix también, que creo que se llama Cholitas, por si queréis verlo. Y empezaron a escalar y ellas han hecho que a través de la escalada haya un poco más de igualdad, que se las trate igual, porque estos países, como hay muchas comunidades diferentes indígenas dentro de la parte de los Andes, indígenas en la selva, porque Bolivia, el 70% de Bolivia es selva, que parece que pensamos que es altiplano, no, es selva. Entonces, bueno, ellas lo que han hecho ha sido visibilizar mucho su situación y bueno, eso es la idea con la que yo llegué a hacerles la entrevista, ¿vale? Pero pasó lo siguiente. Hablando con ellas, tenéis a Dora a la derecha de 53 años y Liita a la izquierda de 32, si no me equivoco. Bueno, pues estuvimos charlando con ellas un poco de qué hacían, ¿no?, en la montaña y de cómo llegaban. ¿Los escaláis? Sí, madre. Qué bonito, ¿no? Bueno, los tres, qué bonito. Sí. Jolín, ¿y usted cómo empezó? Bueno, yo como cocinera, cocinera de alta montaña. Yo he empezado, como siempre me ha gustado toda mi vida, también he trabajado en la cocina. Entonces estaba siempre con la cocina y Agustín González es mi esposo. Él es donde ha empezado a ir a las montañas. Entonces, él es donde él a mí me llevó a la montaña. Él es el culpable de eso. Entonces, él me dice un día, vos que te gusta cocinar, vamos, necesitan cocinera, me dice a mí. Bueno, yo me animé, tampoco estaba bien animada porque yo tenía miedo al principio, porque yo pensé que los extranjeros comían buenas cosas, buena atención y todas esas cosas. Y ¿cómo voy a atenderles? Tampoco hay una comodidad ahí arriba y la comida también comen. No quería al principio, pero él dice, no, vas a ver que les va a gustar. Ellos vienen de otro país a tomar otras actividades, claro, ver esas cosas, no siempre esas lo que hacen allí. De esa manera yo me he animado a subir a la montaña. Bueno, lo que sucede es eso, que me pongo a hablar con estas mujeres, esta es Dora la que hablaba, y de repente me dice que por lo que ella empezó a subir a la montaña es para cocinar, porque su marido es guía de alta montaña y bueno, pues necesitaba una cocinera que fuese con él, porque en ese momento se había quedado sin cocinera, y que fuese con él a subir a Campo Alto, que es como la base desde donde tienen que llegar al pico ya de la montaña, ¿no? Que en realidad creo que son 500 metros de desnivel, no tiene más. O sea, ella ya había escalado, porque si La Paz está a 4.000 metros de altura y subían creo que hasta los 6.000, esos 500 metros que le faltaban, pues no sé, a mí me parece que no era nada, ¿no? Entonces, un día ella le dice, oye, ¿por qué? Vale, estoy cocinando aquí a los extranjeros, pero ¿por qué no subo yo? ¿Por qué no toco yo la cima? Porque quiero saber por qué esos escaladores bajan a cenar y unos bajan llorando, otros bajan sonriendo y felices, otros bajan asustados. Y entonces así es como empezó a subir a la montaña y lo empezó a hacer de la mano de su hija y
de la mano de otras compañeras con las que han creado esta asociación de escaladoras, de cholitas escaladoras, y ahora también cualquiera que viaja a Bolivia puede llamarlas y subir con ellas y escalar la montaña. Y además ellas lo hacen vestidas así, que es el vídeo que os iba a poner, pero no sé si vais a escuchar, igual tengo un poco de problema con eso, pero si no os lo vamos a pasar para que lo veáis, pero sí que me gustaría mostraroslo, ¿vale? Para que tengáis una idea. Si no se escucha, quito el audio. Pero aquí vais a ver a Lita cómo se está vistiendo para subir a la montaña. Increíble. ¿Qué llevas, Lita? Ah, 50 de 30 metros. De 30 metros. Digamos, entre cualquier caída no te tira fuerte, es más suave la caída. Pero para alta montaña es de 60 metros. Muy pequeño. Sí. Casco de seco. Protege siempre de cualquier caída. Estamos expuestos a caídas de todo. Caída de la grieta. ¿Llevo alguna vez? Sí, Sí. el curso. No es de verdad, si no se sabe. Ahí ponemos, cortamos los pasos. ¿Sí? Sí. Ahí, Engancha, ¿no? sí, cuando subimos paredes. Jolín. Bueno, pues así es como visten las cholitas. Se cambian el calzado, por supuesto, se ponen unas botas con arpones o no sé exactamente qué es lo que llevan, pero vamos, van así. ¿Los dos escaláis? Uy, perdón, ya está. Y bueno, esta es una foto de Giancarlo Aponte. Y con esto llegaríamos al final. Aquí veis a Lita vestida para escalar. Y nada, chicos, esta es mi presentación, un poco lo que os quería contar acerca de la gastronomía y los viajes. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Lucía, y felicidades, la verdad, está súper interesante. Os hemos ido dejando los links que comentaba Lucía, también quedará grabado, ¿vale? Por si alguien lo quiere ver a posteriori. Y ahora si queréis, hay la función de alzar la mano aquí en el Zoom, por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Lucía o hacer algún comentario, añadir alguna cosita, pues os desmuteáis y os damos paso. Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta, Lucía. A los foodies, ¿cómo os gusta? Porque soy de la Oficina de Turismo de Flandes, entonces muchas veces nos viene información en inglés, la traducimos al castellano. La palabra foodies sale continuamente y entonces a veces no sabemos muy bien hasta qué punto abusamos de la palabra en inglés, preferís otros términos o se adecua perfectamente y se utiliza. ¿Cómo jugáis con ese término? ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, yo creo que al final yo es verdad que diferencio un poco entre foodie y periodista gastronómico, porque para mí un foodie, desde mi punto de vista, es la persona que bueno, pues que lo tiene un poco como hobby, se puede permitir. Perdona, no lo estoy comparando con el periodista gastronómico, estoy hablando del público al que dirigimos la comunicación, o sea, no al profesional, que también, o sea, en realidad la comunidad foodie, tal y como lo percibo yo, es todo, los profesionales y los aficionados. Pero cuando tú te diriges a una persona, independientemente de cómo se gana la vida,
como foodie, como apasionado de la gastronomía, aficionado a la gastronomía, si hay algún término que os guste más utilizar. Bueno, a ver, yo creo que el término foodie entonces engloba bastante bien. También hay pero no sé exactamente cuál es la definición, la de gastrónomo o gastrónoma, que hay gente que se define como tal. Yo la verdad que es algo que no logro todavía identificar muy bien o dónde ubicarlo. Pero para mí foodie y además yo lo uso, o sea, soy la primera Vale. que lo uso porque quien me lee al final yo creo que es la persona que está interesado en comer. Entonces, más allá de periodistas, pues yo creo que sí, que foodie es una buena alternativa. Es verdad que deberíamos de castellanizar, pero hay cosas que no se pueden y que tenemos que mantener ahí. Sí, Genial, gracias. gracias a ti. Gracias, Ángeles. Fabiola, si quieres desmutear. Pero no te escuchamos, ¿eh? Sácate el mute, porfa. Abajo a la izquierda debes de tener el micro para hacerlo. No sé, Lucía, si la puedes desmutear. Creo que sí. A ver, creo que te ha llegado a solicitar reactivar el audio. No, no te oímos. Abajo a la izquierda tienes un microfonito pequeñito. No te deja. Damos paso a otra persona mientras tanto. Y ahora si quieres, Fabiola, aquí por privado, ahora te digo cómo hacerlo, ¿vale? Hola, Hola, Alba. hola Lucía. A ver, yo soy periodista también como tú. Estoy empezando un poco en este mundillo del periodismo de viajes y nada, te quería preguntar un poco pues cómo empezaste tú, si primero a la hora de abordar, por ejemplo, una propuesta, si primero haces la propuesta y contactas con el medio o lo haces al revés o cómo. Bueno, ¿cómo empecé? Mira, creo que he hecho de todo para poder mantenerme haciendo periodismo en general. Siempre he tenido como 2 trabajos hasta que ahora he encontrado uno que me pueda sostener, pero bueno, como has visto en todos los medios donde trabajo, esto es un tema para hablar largo y tendido, porque no es fácil. Es muy bonito, pero no es fácil. Pero si tienes vocación, yo creo que al final lo logras y te apañas. Con el tema de las propuestas, pues mira, yo he destinado mucho dinero propio y digo, pero vamos, feliz de la vida, no como algo malo. En irme de viaje, pues por ejemplo, todos estos de Latinoamérica, yo me los costeo. He tenido la suerte de poder ir ahorrando para hacerlo y luego vender estas propuestas. Entonces, existen 2 formas, depende del viaje. O sea, igual puedes aprovechar, yo aprovecharía cosas que ya has hecho, pues no lo sé. ¿Te acuerdas del viaje que hiciste a Marrakech o a cualquier otro sitio y empiezas a recopilar información y a ver qué opciones tienes, a ver qué planteamientos, qué propuestas puedes hacer, porque al final eso te va a salir medio gratis, ¿no? O aprovechas tus vacaciones, que es lo que creo que todos los periodistas de viajes y gastronomía hemos hecho, para sacar de ahí partido un poco a todo esto. Yo me he ido de viaje a India y me traía reportajes, me iba de viaje a Cuba y aunque me fui el 2015 he hecho reportajes actuales porque al final la parte histórica no cambia, ¿no? Y la gastronómica en platos representativos tampoco. Te puede cambiar en restaurantes que han abierto y han cerrado, en cocineros, pero hay cosas que nunca cambian. Entonces, esa parte lo puedes hacer así y puedes jugar con ello para evitar, pues eso, irte a un lugar, dejarte una pasta pensando que te lo van a comprar y no. También existe la posibilidad de, si quieres hacer algo así gordo, bueno, de proponérselo a un medio y con toda la sinceridad del mundo, oye, yo me voy a costear esto, podemos hacerlo de esta forma, puedes vendértelo. Lo único que aquí, desgraciadamente, no vas a recuperar el dinero invertido. Entonces, o sea, porque yo si hago las cuentas de todo el dinero que me he dejado en Latinoamérica, no, pero te digo una cosa, lo que vas a ganar, o sea, es
lo que más te va a valer en el mundo. O sea, experiencia, disfrute, aventuras, todo eso te lo vas a llevar y no lo sabe nadie. Y es muy difícil. Aquí he contado nada, o sea, 1 hora, pero hay tanto para contar. Entonces, también puedes hacer eso, decir, oye, mira, me marcho y a lo loco. Y no te tienes por qué ir a Latinoamérica, te puedes ir a un pueblo de la España vacía que tienen 1000 historias también que contar. O sea, aquí me he ido a contar cosas grandes, pero ya has visto el tema de los bueyes. Entonces, hay cosas chiquitinas que empiezas a rascar y de repente te aparecen historiones. O sea, yo creo que es estar atento, ¿sabes? Que de repente igual te aparecen cositas muy pequeñas en donde no te lo esperas. O leyendo una historia te da una pista para tirar del hilo, ¿vale? Así que mucha suerte. Muchas gracias. A mí la parte que me parece más difícil, que será la más difícil de todas, es el tema de los contactos, ¿no? Al final el contactar con medios porque pues, no están muchas veces al alcance como creemos ¿no? Sí, eso es complicadísimo. Por eso yo creo que hay muchos periodistas reacios a dar contactos, bueno, sí, a dar contactos en realidad, pero no dejes de llamar puertas, de escribir por todos los ámbitos, LinkedIn, Instagram, lo hemos hecho todos y bueno, lo sigo haciendo, no te pienses que no lo sigo haciendo porque antes de ayer lo hice, o sea que esto es así. Muchísimas gracias, Lucía. Nada. Gracias, Alba. A ver, Fabiola, sí, ¿Me podemos... escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, qué bien. Hola Lucía, un gusto, Hola, la verdad. un placer. Bueno, contarte que yo también soy periodista gastronómica, soy cocinera y investigadora gastronómica también. Estuve hace poco colaborando con El País Gastro y con Tapas justamente. Qué bien. Ahora que mencionabas a Natalia, también recuerdo haber trabajado con ella. Bueno, decirte que admiro muchísimo el trabajo que vos haces, me parece que es la línea así maravillosa en la que me encantaría seguir trabajando. Y nada, quisiera, no sé si es el momento realmente, pero quisiera saber si podría enviarte de alguna manera artículos o cosas que tengo escritas para National Geographic. Hace un tiempo estuve hablando con Jaime, que lo conozco de las Heras, y justamente me decía que te conocía y bueno, quería saber si podía enviarte algo. Claro, sí. Luego te paso si quieres por Instagram el contacto Eso y es, me haces llegar, ¿vale? Sin problema. sí. Bueno, genial, Un placer. un placer. Gracias, Fabiola. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Ángeles. Lucía, ¿has visto o has detectado alguna tendencia en el tipo de reportaje gastronómico que ahora se pide más en los medios, más interesados en las personas, en las historias? Bueno, llevando un tiempito trabajando en esto, ¿cómo es la tendencia que ves ahora más solicitada? Bueno, yo creo que al final, ¿sabes qué pasa? Que es un poco lo que decía antes. Por ejemplo, a veces hacemos de prensa 5 periodistas y tú lo sabes bien, que aunque vamos a los mismos sitios, hablamos con las mismas personas, no queda ningún reportaje igual, ningún Es lo enfoque maravilloso, es lo Claro, maravilloso. eso es interesantísimo y a mí me parece divertido luego el ver cómo cada uno hacemos una cosa diferente, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí, ¿no? Ellos pensarán lo mismo. Entonces, yo creo que, sobre todo ahora mismo en términos gastronómicos, creo que se está dando mucho valor al producto. También va muy enlazado con sostenibilidad, porque la gastronomía si no es sostenible, no va a existir. Y entonces yo creo que sobre todo va tirando hacia lo verde, hacia las historias de las personas, que creo que desde la pandemia también le estamos dando como mucho valor a todo eso y va un poco más enfocado sí, yo creo que a eso. Y también los medios yo creo que están, bueno, entendiendo que no solo es el restaurante Michelin, que es lo que yo creo que al principio que se hablaba, ¿no? Y que hay historias. Lo que pasa es que hay una cosa que nos está destrozando ahora mismo y que es el SEO, que son las 10 terrazas más maravillosas de Madrid
Totalmente. Y buscar el equilibrio entre lo que pide el lector, que por mucho que haga clic, no sabemos si el foodie, ¿no? Realmente lo que quiere son, una cosa es el momento de saber esas 10 terrazas, que está muy bien, pero luego hay otro momento que te apetece una lectura más pausada para saber qué es lo que hay detrás de cada terraza, ¿no? Totalmente. Por suerte hay medios bueno, que están manteniendo eso, no sé a costa de qué, pero lo están haciendo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dura esto y demás, pero sí, ese es el hándicap que yo creo que tenemos ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángeles. Carmen. Sí, hola, buenas tardes. Yo nada, ahí es que es un poco lío porque tengo la cámara abajo. No te preocupes, Carmen, ¿qué tal? Es un poco lioso. Nada, quería agradecerte la charla, me ha encantado. Y a ver, yo tengo un blog de viajes, un poco, no hablo de comida porque no sabía cómo enfocarlo, porque yo no me voy de restaurantes. Yo siempre ando con un presupuesto muy ajustado y lo que sí que hago es ir de hornos. Me encanta, sobre todo a la hora de comer, pasarme por los hornos, sobre todo en Europa, que siempre está algo recién hecho que está. Entonces creo que lo voy a incorporar un poco a mis diarios, pues en tal horno compré tal cosa, o es típico esto, o es típico lo otro, porque ya te comento que es una forma de comer bien y barato, o por lo menos yo así lo veo. Totalmente. Además, Carmen, a mí hay una cosa que me fastidia muchísimo. También, mira, yo empecé haciendo moda, empecé trabajando en glamour y en ese moda. Y es un poco la equiparación con la gastronomía. A mí no me gustaba sacar vestidos de Chanel porque nadie se los podía comprar. Entonces, ¿por qué no sacas cosas accesibles a la gente? Entonces, ¿por qué no sacamos gastronomía accesible a la gente? No tenemos por qué estar hablando todo el día de Martín Berasategui, que es un amor y su gastronomía es maravillosa, pero es que tenemos que dar opciones a los comensales para que puedan salir a comer. Entonces yo creo que eso es importantísimo. O sea, que esa parte me parece brutal, porque además es que seguramente comas allí en esos hornos fantástico y disfrutes y conozcas lo que hablábamos de cultura, de gastronomía, de historia a través de cada uno de esos bocados. Entonces, por supuesto, vamos, sigue por ahí porque yo creo que es interesantísimo. Pero yo lo hago por dos razones. La primera porque si paras una hora a la hora de comer, me gustan mucho, sobre todo, los parques arqueológicos. Entonces tienen un horario muy limitado. Entonces, claro, en una hora, o sea, luego me falta, o sea, sí que a lo mejor a la cena sí, pero me suelo hacer eso, llevarme el bocadillito detrás o parar, claro. y es una manera de adelantar, ¿no? ¿Tú de qué parte eres, Carmen? ¿De qué parte? Soy valenciana. Valenciana, vale. Pues sí, claro, es una forma magnífica y es que además que no todos los días, o sea, lo anormal es lo que yo hago, que es comer casi todos los días fuera. O sea, y de hecho, la gente me dice, pero es que no quieres salir a cenar. No, yo quiero una ensalada en mi casa. O sea, lo que quiero es eso, estar en casa. O sea, que yo creo que es una alternativa muy interesante el poder dar esas opciones y... ¿Cómo es tu blog? ¿La bitácora? ¿Es el de la bitácora? Sí, vale, punto es. vale, pues luego le echo un ojo porque me parece fantástico. Gracias. Te digo, de momento no escribo porque me encontraba un poco como decir, ostras, o sea, porque claro, muchos de mis compañeros hacen unos reportajes de las comidas fabulosos, ¿no? Entonces es como que, uy, qué vergüencita me da, ¿no? No, Pero no, no, no. o sea, es otra manera. Ay, por cierto, una cosita, la paella también es de aprovechamiento. Ah, sí, esa historia no me la sé. Sí, pues es también de aprovechamiento. Qué bien, pues tendré que indagar, tendremos que hacer un tema de la paella enfocada así. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias a ti. Muchas gracias, Carmen. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Duda? No, pues bueno, ahora sí que os pediría entonces si os podéis desmutear todos, ya que es una masterclass online, para darle un aplauso, aunque sea sonoro, que se escuche bien desde la distancia que estamos cada uno. Muchas gracias, chicos, por estar. Me alegro de que os haya gustado. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo de nuevo. Y nada,
La masterclass quedará grabada, yo creo que mañana o pasado mañana la tendremos, la compartiremos por mail por si alguien se ha perdido algo o la quiere volver a ver, ¿vale? Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, y gracias a ti también, Daniel, por la oportunidad. Gracias, Daniel. Chao. Gracias, Lucía. Adiós a todos. Chao. Adiós. Adiós.